En este tutorial vamos a terminar de armar la escena, juntando todas las bacterias que hemos hecho con los enterocitos. Primero vamos a crear un fondo que luego te voy a enseñar a personalizar utilizando el modo Persona Pixel. Y en el proceso daré consejos sobre el manejo de capas y selección de objetos. Como siempre, voy a dejar timestamps para que puedas adelantar a la parte que más te interesa. Y si estos videos te están resultando útiles, no te olvides de dar me gusta y suscribirte al canal. Esto es Ciencia Graficada. Yo soy Ana Lucía y en este canal te voy a enseñar a utilizar diferentes programas para realizar ilustraciones científicas. Si estás siguiendo esta serie, probablemente tienes una escena con unos enterocitos formando una curva o una línea recta. Y ahora vamos a crear un fondo. Pero primero voy a mover los enterocitos en línea recta que ocultamos en el tutorial pasado para liberar un poco el espacio de esta mesa de trabajo. Entonces, para volver a hacerlos visibles, doy clic aquí y los puedo agarrar y llevar a la otra mesa de trabajo. Voy a nombrar este grupo como enterocitos y estamos listos para comenzar a dar color. Dando clic al nombre de la mesa de trabajo nos aseguramos de seleccionarla y luego voy a utilizar la herramienta cuentagotas para darle un color, que voy a aclarar un poco para que los enterocitos sigan resaltando respecto del color del fondo. Los enterocitos actúan de barrera entre el contenido intestinal y el torrente sanguíneo. A continuación, lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta pluma para dibujar una forma y darle un color similar a la sangre. Utilizando la herramienta pluma que enseñé a usar en la parte 3 de esta serie, vamos a generar una forma que siga la curvatura que tienen los enterocitos. No hay problema si nos salimos por fuera del tamaño de la mesa de trabajo, lo importante es cerrar la curva. El trazo en este caso está saliendo punteado porque el último objeto que dibujé fue el núcleo de estas células y estas tenían este estilo, pero eso lo podemos cambiar dando clic aquí. Ahora voy a utilizar la herramienta nodos para refinar un poco las formas, convirtiendo algunos nodos a esquina y ajustando las curvas para que sigan el patrón de los enterocitos. Y ahora le voy a dar un color rojo y voy a reacomodar esta forma para que aparezca por debajo de los enterocitos, dando clic en el panel superior a esta opción. Y para que el color no se vea tan contrastante, voy a utilizar la herramienta de relleno para dar un degradado lineal. Me parece que un color más claro cerca a los enterocitos haría que estos resalten un poco más, y por eso voy a ir jugando con los extremos del degradado hasta conseguir unos colores que me gusten. Y también voy a ir editando la dirección del degradado hasta encontrar una posición que me convenza. Ahora vamos a empezar a armar la escena final trayendo las bacterias a esta mesa de trabajo. A mí usualmente me gusta mantener un original, por si acaso, entonces lo que voy a hacer es trabajar con duplicados de estas bacterias. Comencemos por el cocobacilo. Lo duplico y lo llevo a la mesa de trabajo con los enterocitos. Un dato importante para mantener la precisión científica es que el tamaño de una bacteria es aproximadamente 1/10 de una célula animal. Entonces voy a tener en cuenta esta proporción al escalar las bacterias. Como en este caso la luz y sombra estaban contenidas dentro del cocobacilo, aprieto Shift al escalar para mantener las proporciones. Otra cosa que podemos hacer es activar cuadrículas para que nos sirvan como una guía de referencia del tamaño de la bacteria respecto de las células. Puede no ser el método más exacto, pero ayuda. Y voy a ir repitiendo el proceso para el resto de bacterias. Ahora, un detalle. Si quisiera escalar este streptobacilo, lo que tengo que hacer es apretar control al mismo tiempo que escalo. Esto es porque este es un grupo de bacilos individuales. Quería resaltar un poco las diferencias de las teclas que hay que apretar cuando queremos mantener la proporción de los objetos que escalamos, porque estas cambian dependiendo de si son grupos o elementos contenidos. Los elementos contenidos se obtienen luego de ser enmascarados y los vimos en la parte 3 de esta serie. Para optimizar el tiempo también podemos hacer duplicados de más de un objeto y escalarlos al mismo tiempo. Pero cuando escalamos más de un objeto al mismo tiempo hay que apretar Shift y Control al mismo tiempo que escalamos. Esto es porque Shift mantiene las proporciones mientras que Control hace que escalen respecto de su propio eje. Al comienzo puede sonar confuso o que hay que recordar muchas cosas al momento de escalar objetos, pero con el tiempo se hace costumbre. Otra cosa que podemos hacer para ver si nuestros objetos han escalado en la misma proporción es verificar el grosor del trazo. Como teníamos activada la opción de escalar con el objeto, esto nos da una idea si todos han escalado más o menos en la misma proporción. Y podemos ajustar nuestros objetos hasta que el trazo sea similar entre ellos. Pero si no tenían activada la opción de escalar con el objeto, igual lo pueden corregir manualmente y darles a todos un mismo grosor. Esto es para que se vea coherencia entre los diferentes tipos de bacterias en la escena final. Voy a duplicar y terminar de traer las últimas bacterias a la escena y, como recordatorio,
Cuando queremos mantener las proporciones al escalar más de un objeto al mismo tiempo, lo que hay que hacer es apretar Shift, Control y escalarlos. Y voy a escalar las bacterias hasta que más o menos todas tengan el mismo grosor del trazo. Y antes de empezar a hacer más duplicados, voy a desactivar las cuadrículas porque eso nos va a permitir ver mejor. Ahora, para lo que vamos a hacer, es importante que los enterocitos estén en la capa superior. Entonces, seleccionamos los enterocitos y desde la barra de herramientas superior le damos clic a Mover al frente. Y también tenemos que verificar que la capa que corresponde a la sangre sea la última. Si no está ahí, en la barra superior tienen que darle clic a Mover al fondo. Y ahora, desde el menú de capas, damos clic derecho a la capa que corresponde a la sangre y van a aparecer una lista de opciones. Buscamos la que se llama bloquear y le damos clic. Y cuando la capa está bloqueada, tiene un símbolo de un candado al lado del nombre. ¿Por qué hacemos esto? Es para evitar mover por accidente objetos que no queremos. Y esto va a ser más importante cuando tengamos la escena llena de duplicados de bacterias. Entonces, también va a ser necesario bloquear la capa que corresponde a los enterocitos. La buscamos desde el panel de capas, le damos clic derecho y le ponemos bloquear. Ahora sí estamos listos para empezar a hacer duplicados de los diferentes tipos de bacterias que hemos creado. Usualmente las bacterias crecen formando biofilms, que son pequeños grupos de comunidades de bacterias. Entonces voy a tratar de imitar eso formando pequeños grupos del mismo tipo de bacterias en diferentes zonas de la escena. En esta parte básicamente tenemos que estar haciendo duplicados e ir ajustando y acomodando conforme nos va apareciendo. Para optimizar el tiempo, cuando ya tenemos más de un duplicado, podemos seleccionar varios al mismo tiempo y duplicarlos. También podemos ir haciendo grupos de nuestros duplicados, de tal manera que podemos copiarlos y pegarlos en diferentes partes y acelerar un poco el proceso. Pero es verdad que esta parte toma un poco de tiempo. Cómo cada uno organiza y arma la escena es preferencia personal. Por ejemplo, en esta parte se me ocurrió que quedaría bien una bacteria que había hecho antes con 4 flagelos, entonces decidí incorporarla por aquí. Voy a ir terminando de acomodar la escena y regreso en un ratito. En esta parte que ya tenía casi todas las bacterias acomodadas me di cuenta que los enterocitos se verían mejor un poco más grandes. Entonces, para poder editar los enterocitos hay que desbloquearlos y eso se hace dándole clic al candado que está al lado del nombre. Y ahora sí, ya podemos escalarlos apretando control para mantener las proporciones. Y voy a ajustar las bacterias a esta nueva forma para que no queden espacios en blanco. La escena ya está casi lista, pero el color de los estreptobacilos no me convence del todo. Entonces voy a aprovechar esta oportunidad para enseñar una forma con la cual podemos seleccionar todos los objetos que tienen el mismo tipo de relleno sin tener que estar seleccionándolos uno por uno. Para hacerlo necesitamos seleccionar el objeto del cual queremos copiar su estilo y nos vamos a la pestaña que dice seleccionar. Desde ahí vamos a la opción seleccionar lo mismo y vemos que nos aparece una lista de opciones que podemos escoger. La que nos interesa es según el color de relleno y trazo. Al hacer clic, vemos que ahora todos los objetos que tenían el mismo color de relleno y trazo están seleccionados. Y lo que podemos hacer ahora es ir a la herramienta de relleno para ajustar los colores de relleno degradado. Y como todas están seleccionadas, los cambios que hagamos se van a replicar en todas y esto ahorra un montón de tiempo en lugar de estar seleccionando uno por uno y haciendo los cambios uno por uno. Y básicamente ya tenemos la escena final, pero podemos agregarle más textura aprovechando el modo persona pixel, al cual cambiamos dándole clic al símbolo que está acá arriba. En este modo vemos que la barra de herramientas lateral cambia y nos muestra herramientas más relacionadas a la edición de fotos o pintura. Y si vemos en el panel de la mano derecha, también tenemos una serie de pinceles que podemos escoger para pintar. Cabe resaltar que estos son diferentes a los que tenemos en el modo Designer porque estos son de tipo vectorial. Pero volviendo al modo pixel, lo que pienso hacer es agregar una especie de salpicadura como la que se muestra en la escena inicial de los tutoriales. En el panel de pinceles vemos que el programa cuenta con una gran variedad. Algunos vienen por defecto y otros podemos instalarlos. El que vamos a usar en este tutorial viene por defecto y está dentro de la categoría aerosoles y salpicaduras. Y el pincel que vamos a utilizar está casi hacia el final de la lista. Si nos deslizamos por encima de los pinceles aparecen sus nombres. En la escena modelo utilicé dos. Uno que se llama cuentagotas y otro que se llama gotas de modulación de acuarelas.
En este caso, por simplicidad, voy a trabajar únicamente con el que se llama cuentagotas, pero pueden ir probando más de uno y escoger al final el que más les guste. Entonces, primero voy a acomodar un poco las capas para que se pueda ver mejor. Y ahora vamos a la barra de herramientas de la mano izquierda y seleccionamos el pincel. Utilizando la herramienta cuentagotas voy a utilizar un color un poco más oscuro para que se pueda ver bien el color del pincel. Y ahora si apretamos el botón izquierdo del mouse y empezamos a pintar, vemos que la pintura se aplica por encima de todas nuestras capas y aparece un asistente del programa que nos indica que se ha creado una capa de tipo píxel. La pintura en este caso se ha aplicado por encima de todas las capas porque, como vemos en el panel de la derecha, tenía seleccionada la mesa de trabajo. Podríamos desde el panel de capas seleccionar esta capa y enviarla al fondo, pero si preferimos también podemos empezar con un orden. Desde el panel de capas le damos clic a este símbolo que lo que hace es crear una nueva capa de tipo píxel. Desde la barra superior la podemos mover al fondo y, como vemos, ahora tenemos una capa de tipo píxel por debajo de la capa que corresponde a la sangre y podemos empezar a pintar y esto va a estar por debajo de todas nuestras capas. Además, en cada caso, desde la barra superior podemos editar cosas como el ancho del pincel, su opacidad, el flujo, y si tenemos una tableta gráfica o una pantalla táctil podemos activar opciones de respuesta a presión. Otra cosa que me gusta hacer es añadir más de una capa de tipo píxel para tener mayor flexibilidad. Las capas se insertan por encima del último objeto seleccionado. Entonces solo basta tener seleccionada esta capa de tipo píxel e insertar una nueva y se va a colocar por encima y no tenemos que estarla moviendo al fondo. En este caso me gustaría darle otro color, lo escogemos y podemos seguir pintando. Voy a agregar una tercera capa de tipo píxel por encima y esta vez le voy a dar un color un poco más oscuro. Y para darle un poco más de variedad voy a hacer un poco más ancho el pincel. Pese a que por el momento todo se ve un poco caótico, lo vamos a arreglar porque a las capas de tipo píxel también se les puede agregar modos de fusión como hemos visto en tutoriales anteriores. Entonces desde las opciones de aquí podemos alterar cómo una capa se mezcla con la siguiente. Y la ventaja de haber hecho 3 capas individuales de píxeles es que a cada una puedo ponerle un tipo diferente de modo de fusión y el comportamiento de una con otra va a variar dependiendo de cuál escojamos y vamos a obtener un resultado un poco más interesante. O al menos esa es mi opinión. Algunas de las cosas que podemos hacer con los modos de fusión es alterar su opacidad para que el efecto no sea tan intenso. Y otra cosa es que podemos alterar la visibilidad de las capas para ver individualmente cómo se está comportando el efecto. Entonces lo que voy a ir haciendo es jugar con los modos de fusión hasta que encuentre la combinación que me parece que queda mejor. Y en el proceso voy a ir mostrando más o menos cómo se verían cada uno de los efectos que tenemos disponibles. Definitivamente los que convierten el color azul no son la mejor opción, pero me gustó el efecto que aclaraba un poco el color. Voy a cambiar ligeramente la opacidad y creo que esta versión es la que más me gusta. Pero si en todo caso no nos gusta cómo quedan los píxeles, como cada uno tiene una capa individual, podemos ocultarlos, cambiarlos o eliminarlos del todo. Si es que deciden conservar la versión con píxeles, quiero mencionar un detalle. Si recordamos del primer tutorial mencioné que los vectores mantienen la resolución a cualquier escala, pero los píxeles no. Entonces, dependiendo del uso que uno le quiera dar a esta escena, convendría utilizar o no una mesa de trabajo con una resolución mayor. Este es un buen tamaño para un thumbnail de YouTube, pero si quisiéramos utilizarlo para algo más grande, probablemente los píxeles pierdan resolución. Y ese es un dato importante que podemos tener en cuenta al momento de crear la escena. Otra cosa que podemos incorporar a la escena es un logo, por ejemplo. Yo tengo ya diseñado mi logo que lo he guardado como un recurso, de tal manera que simplemente lo puedo jalar de esta librería y llevar al Canvas. Si están interesados en aprender cómo se crean los recursos en Affinity, me lo pueden mencionar en los comentarios y puedo hacer un tutorial al respecto. Los recursos son librerías de iconos u objetos que vienen por defecto o que uno también puede crear o instalar. Y la ventaja que tienen es que una vez que han sido creados y guardados, sirven para todos nuestros documentos. Por ejemplo, como en el caso de mi logo, que es algo que voy a usar frecuentemente y me conviene tenerlo a mano. Pero bueno, con esto ya tendríamos terminada la escena final de la microbiota intestinal. Si has llegado hasta esta parte, no te olvides de darle me gusta y si estás aprendiendo, suscríbete al canal. El siguiente video va a tener un nivel un poco más intermedio porque voy a enseñar a crear un virus utilizando objetos compuestos. Nos vemos.